El año 2025 hectáreas convertido el Congreso de los Diputados en un escenario mucho más tenso, más crispado y, al mismo tiempo, más revelador que en etapas anteriores. En ese clima político cargado de ruido, cálculo y estrategia, las intervenciones de Gabriel Rufián han funcionado como un elemento disruptivo que rompe la monotonía del discurso institucional y obliga a mirar de frente contradicciones que muchos preferirían seguir ocultando bajo capas de tecnicismos y declaraciones vacías. No es una cuestión de estilo ni de provocación gratuita, es una forma de entender el parlamentarismo como un espacio de confrontación política real, no como un teatro de frases medidas para no incomodar a nadie. Lo que distingue las intervenciones de Rufián en 2025 no es solo el tono, sino el momento en el que se producen y el vacío que dejan al descubierto. En un congreso donde una parte importante de los discursos se limitan a repetir argumentarios cerrados, su forma de intervenir introduce una variable incómoda, la coherencia. Porque cuando alguien conecta decisiones concretas con consecuencias políticas, cuando enlaza pactos con responsabilidades y cuando señala contradicciones sin rodeos, el margen para esconderse detrás de consignas se reduce drásticamente. La derecha ha intentado presentar estas intervenciones como simples ejercicios de espectáculo, como gestos pensados para viralizarse en redes sociales. Sin embargo, ese encuadre falla en lo esencial. Si las palabras de Rufián generan tanta reacción no es porque sean efectistas, sino porque tocan puntos sensibles que otros evitan deliberadamente. La incomodidad no surge del volumen, surge del contenido. Surge de escuchar en sede parlamentaria lo que muchos ciudadanos comentan fuera, pero que rara vez se verbaliza con claridad institucional. En 2025 el Congreso se ha convertido en un espacio donde se normalizan discursos que hace pocos años habrían provocado escándalo inmediato. Se relativizan pactos con la extrema derecha, se banalizan retrocesos en derechos y se disfraza de moderación lo que no es más que cálculo político. En ese contexto, las intervenciones de Rufián actúan como un recordatorio incómodo de que la política no es solo gestión de equilibrios, sino también toma de posición moral y democrática. Una de las claves de su impacto es la manera en que desmonta relatos sin necesidad de recurrir a tecnicismos. No entra en debates abstractos ni en discusiones jurídicas complejas, sino que conecta hechos concretos con decisiones políticas claras. Ese enfoque resulta especialmente dañino para quienes han construido su discurso sobre la ambigüedad. Cuando se nombra lo que otros solo insinúan, el margen de maniobra se estrecha. La reacción de la derecha en el hemiciclo suele seguir un patrón reconocible. Primero el gesto de desdén, luego el intento de descalificación personal y finalmente el desplazamiento del debate hacia el tono. Se critica como se dice, no lo que se dice. Esa reacción revela más debilidad que fortaleza. Cuando el fondo no se rebate, se ataca la forma. Y cuando la forma se convierte en el centro del debate, es porque el contenido ha golpeado donde duele. Desde una perspectiva de izquierdas, este fenómeno tiene una lectura clara. El discurso de Rufián incomoda porque rompe la narrativa de normalidad institucional que muchos intentan sostener. Obliga a reconocer que hay decisiones que tienen consecuencias y que no todo puede justificarse en nombre de la gobernabilidad. En un contexto de pactos cruzados y equilibrios frágiles, señalar esas contradicciones supone un riesgo político que pocos están dispuestos a asumir. El año 2025 está marcado además por una creciente distancia entre la ciudadanía y las instituciones. La sensación de que el Congreso vive de espaldas a los problemas reales se ha extendido, alimentada por debates que parecen desconectados de la vida cotidiana. Las intervenciones de Rufián rompen parcialmente esa desconexión al introducir un lenguaje menos aséptico y más reconocible para amplios sectores sociales. No es un lenguaje técnico, es un lenguaje político en el sentido más clásico del término. Ese estilo no nace de la improvisación. Responde a una estrategia consciente de confrontar marcos, no solo argumentos. Mientras otros partidos discuten dentro de límites aceptados, Rufián cuestiona los propios límites del debate. Pregunta por qué se acepta como normal lo que no lo es. Porque se presentan como inevitables decisiones que son profundamente ideológicas. ¿Y por qué se exige responsabilidad a unos mientras se protege sistemáticamente a otros? En el Congreso de 2025, marcado por la presencia creciente de discursos reaccionarios, esta estrategia adquiere una relevancia especial. No se trata solo de ganar un debate parlamentario, sino de disputar el sentido común. Cada intervención busca dejar claro que hay líneas que no deberían cruzarse y que hacerlo tiene un coste político. Esa claridad resulta especialmente incómoda en un contexto donde muchos prefieren diluir responsabilidades para no perder apoyos. La izquierda observa estas intervenciones como un síntoma de algo más profundo. No es solo un diputado alzando la voz,
es la expresión de una frustración acumulada ante la normalización de prácticas que erosionan la calidad democrática. Cuando Rufián habla de pactos, de silencios o de dobles varas de medir, no está apelando únicamente a la bancada contraria, está interpelando al conjunto del sistema político. El efecto inmediato de estas intervenciones suele ser el ruido mediático. Titulares, cortes de vídeo y reacciones airadas. Pero el efecto a medio plazo es más relevante. Se instalan preguntas que no desaparecen con el siguiente ciclo informativo. Se obliga a posicionarse. Y se deja claro que el silencio también es una forma de respuesta. En política, no decir nada ante una acusación concreta es, en sí mismo, una decisión. La derecha mediática intenta neutralizar este impacto reduciendo el debate a una cuestión de formas. Se habla de exceso verbal, de provocación o de falta de respeto institucional. Sin embargo, esa crítica convive con una tolerancia absoluta hacia discursos mucho más agresivos cuando provienen de otros actores. Esa incoherencia refuerza precisamente el argumento que se intenta desacreditar, que existen dobles estándares en función de quién habla y a quién incomoda. En 2025, el Congreso es también un reflejo de una sociedad más polarizada, pero no toda polarización es igual. Hay una diferencia clara entre polarizar para ocultar y polarizar para clarificar. Las intervenciones de Rufián pertenecen a esta segunda categoría. No buscan confundir, buscan delimitar. No buscan sumar ruido, buscan romperlo. Y esa diferencia es clave para entender por qué generan tanto rechazo en determinados sectores. La izquierda defiende que este tipo de discursos son necesarios en un momento en el que el lenguaje político se ha vaciado de contenido. Cuando palabras como democracia, libertad o constitución se utilizan de forma oportunista, señalar esa instrumentalización se convierte en una tarea imprescindible. No para apropiarse de esos conceptos, sino para evitar que se vacíen por completo. El Congreso de 2025 es un espacio donde conviven proyectos políticos incompatibles en muchos aspectos. Pretender que esa incompatibilidad se resuelva con discursos neutros es una ilusión. La confrontación es inevitable. La cuestión es si esa confrontación se hace desde la claridad o desde la manipulación. Si algo ha quedado claro en el Congreso durante 2025 es que las intervenciones de Gabriel Rufián no actúan en el vacío. Cada una de ellas provoca reacciones en cadena que permiten observar con nitidez cómo se reconfiguran los equilibrios políticos cuando alguien se niega a seguir el guión implícito de la moderación calculada. No es solo lo que dice, es lo que obliga a decir a los demás. Y ahí es donde su impacto se vuelve verdaderamente demoledor. Cuando Rufián interpela directamente a la derecha sobre pactos, silencios o responsabilidades compartidas, no deja margen para el rodeo. Obliga a responder. Y cuando la respuesta no llega, o llega en forma de evasiva, el vacío se hace evidente. Ese vacío no es retórico, es político. Revela la dificultad de sostener determinados discursos cuando se los somete a una confrontación directa y sin adornos. La derecha parlamentaria ha intentado en numerosas ocasiones desactivar este efecto recurriendo a una estrategia conocida: caricaturizar al interlocutor. Se intenta reducir a Rufián a una figura histriónica, a un provocador profesional o a un actor más interesado en el titular que en el debate. Sin embargo, esa caricatura se resquebraja cada vez que una intervención suya obliga a rectificar versiones previas, a matizar discursos o a guardar silencios incómodos. Si fuera solo ruido, no generaría esos efectos. En 2025, uno de los elementos que más se repiten en sus intervenciones es la denuncia de la doble vara de medir. No como consigna abstracta, sino como constatación práctica. Se señalan casos concretos en los que la derecha exige dimisiones inmediatas cuando la sospecha afecta a otros, mientras reclama prudencia infinita cuando la investigación apunta hacia su propio espacio político. Esa comparación directa resulta especialmente incómoda porque no se apoya en opiniones, sino en hechos recientes y reconocibles. La reacción habitual ante este tipo de señalamientos es desplazar el debate hacia el pasado o hacia conflictos territoriales, intentando diluir el foco. Sin embargo, ese desplazamiento no siempre funciona. En un Congreso saturado de mensajes prefabricados, la insistencia en volver al punto concreto rompe la dinámica de evasión. Cada vez que se intenta cambiar de tema y se vuelve a traer la cuestión original, la incomodidad aumenta. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de intervenciones cumplen una función esencial: impedir que el debate se vacíe de contenido político real. En demasiadas ocasiones, el parlamentarismo se convierte en una sucesión de discursos que no dialogan entre sí. Cada grupo habla para su público, repite su marco y evita el choque frontal. Rufián rompe esa lógica al forzar el cruce directo de responsabilidades.
El año 2025 hectáreas intensificado además un fenómeno que ya venía gestándose, la normalización de discursos que antes se situaban claramente fuera del consenso democrático. Pactos explícitos o implícitos con la extrema derecha, blanqueamiento de mensajes reaccionarios y relativización de retrocesos en derechos fundamentales. En ese contexto, las intervenciones que señalan ese desplazamiento del marco no solo incomodan a la derecha, también generan tensiones en sectores que preferirían mantener un perfil bajo para no alterar equilibrios frágiles. Esa es otra de las razones por las que las intervenciones de Rufián resultan tan disruptivas. No solo interpelan al adversario político directo, también incomodan a quienes se sitúan en posiciones intermedias. Obligan a posicionarse. Y en política, verse obligado a posicionarse cuando se prefería la ambigüedad es una de las situaciones más incómodas posibles. La derecha mediática ha reaccionado intentando aislar estas intervenciones como episodios puntuales, desvinculados del contexto general. Se habla de salidas de tono o de momentos de tensión como si fueran anomalías. Sin embargo, la repetición y la coherencia del discurso desmontan esa lectura. No son episodios aislados, son parte de una estrategia política clara que se mantiene en el tiempo. Esa estrategia se basa en una idea sencilla pero poderosa. Si el marco del debate se desplaza hacia posiciones reaccionarias, alguien tiene que señalarlo de forma explícita. No basta con matices ni con advertencias veladas. Y esa explicitud tiene un coste político que Rufián asume conscientemente. Coste en forma de ataques personales, de campañas de desprestigio y de una hostilidad mediática constante. Desde la izquierda se interpreta ese coste como un síntoma de la eficacia del mensaje. Cuando un discurso no molesta a nadie, suele ser porque no cuestiona nada. Cuando genera una reacción desproporcionada, es porque ha tocado un nervio sensible. En 2025, los nervios sensibles del Congreso están relacionados con pactos incómodos, con silencios estratégicos y con una redefinición del concepto de normalidad democrática. Otro elemento clave del impacto de estas intervenciones es su capacidad para conectar el debate parlamentario con preocupaciones sociales reales. Cuando se habla de derechos, de desigualdad o de responsabilidades políticas, no se hace desde una abstracción ideológica, sino desde ejemplos concretos que la ciudadanía reconoce. Esa conexión refuerza la sensación de que, por una vez, el Congreso habla de lo que ocurre fuera de sus muros. La derecha ha intentado contrarrestar este efecto acusando a Rufián de simplificar en exceso problemas complejos. Sin embargo, esa crítica ignora una realidad básica: simplificar no es lo mismo que falsear. Traducir debates complejos a un lenguaje comprensible no empobrece la democracia, la acerca. Y esa cercanía es precisamente lo que incomoda a quienes prefieren refugiarse en la complejidad técnica para evitar responsabilidades políticas claras. En 2025, el Congreso vive una paradoja evidente. Nunca ha habido tanta información disponible, y sin embargo, nunca ha sido tan fácil esconderse detrás del ruido. Las intervenciones que rompen ese ruido destacan precisamente porque van a contracorriente. No aportan más capas de confusión, intentan despejarlas. Y en un ecosistema saturado de mensajes, esa claridad resulta disruptiva. La izquierda observa también cómo estas intervenciones obligan a redefinir la idea de respeto institucional. Durante años se ha confundido respeto con silencio y moderación con ausencia de conflicto. Sin embargo, el respeto a las instituciones no consiste en evitar el enfrentamiento político, sino en asumirlo dentro de reglas democráticas claras. Señalar contradicciones y exigir coherencia no debilita al Parlamento, lo fortalece. El intento de desacreditar a Rufián por su tono convive además con una tolerancia sorprendente hacia discursos mucho más agresivos cuando proceden de otros actores. Esa asimetría refuerza la percepción de que el problema no es el tono, sino el contenido. No es como se dice, es a quien se interpela y que se pone en cuestión. A medida que avanza el año, las intervenciones más comentadas de Rufián comparten un rasgo común: dejan a la derecha sin una respuesta clara. No porque falten argumentos, sino porque responder implicaría reconocer incoherencias difíciles de justificar ante su propio electorado. En ese punto, el silencio o la descalificación personal se convierten en las únicas salidas posibles. Y ambas opciones son políticamente costosas. Este segundo bloque del guión pone de manifiesto que el carácter demoledor de estas intervenciones no reside en su contundencia verbal, sino en su capacidad para desactivar relatos. Cuando un relato se sostiene sobre ambigüedades, basta con iluminarlas para que empiece a resquebrajarse. A medida que avanza 2025, las intervenciones de Gabriel Rufián no solo sacuden el hemiciclo en el momento en que se producen, sino que tienen un efecto diferido que se extiende durante días y semanas en la agenda política y mediática.
Esa es una de las claves de su impacto real. No se agotan en el aplauso o el abucheo inmediato, sino que reordenan el debate posterior, obligando a otros actores a reaccionar, a matizar o directamente a justificar silencios que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. Uno de los fenómenos más llamativos es cómo determinadas cuestiones vuelven al centro del debate tras sus intervenciones. Temas que parecían amortizados o relegados a un segundo plano reaparecen con fuerza cuando se señalan de forma directa en sede parlamentaria. Pactos incómodos, incoherencias discursivas y contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace vuelven a ocupar espacio mediático no porque alguien los rescate del pasado, sino porque se evidencian en el presente con nombres y apellidos políticos. La derecha intenta responder a este efecto acusando a Rufián de imponer agenda a base de provocación. Sin embargo, esa acusación ignora un detalle fundamental. No se impone una agenda si no existe un vacío previo. Cuando una intervención consigue desplazar el foco, es porque estaba señalando algo que no había sido resuelto ni explicado. El debate no aparece por arte de magia, aparece porque hay una grieta que alguien decide mostrar. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento de la agenda es especialmente relevante en un contexto en el que muchos debates se gestionan de forma superficial. La política institucional se ha acostumbrado a ciclos rápidos, a polémicas efímeras y a una rotación constante de temas que impide profundizar en ninguno. Las intervenciones que obligan a volver una y otra vez sobre el mismo punto rompen esa lógica de consumo rápido y fuerzan una discusión más incómoda y persistente. En 2025, el Congreso se ha convertido en un espacio donde conviven dos ritmos distintos. Por un lado, el ritmo acelerado del titular y la consigna. Por otro, el ritmo más lento de los conflictos estructurales que no se resuelven con una frase ingeniosa. Las intervenciones de Rufián funcionan como un puente entre ambos ritmos. Utilizan un lenguaje directo que capta la atención inmediata, pero apuntan a problemas que no desaparecen con el siguiente ciclo informativo. La reacción de la derecha mediática a este fenómeno es intentar diluir el contenido en el espectáculo. Se habla de show, de teatralidad o de política para redes sociales. Sin embargo, esa lectura se contradice con la persistencia de los temas que quedan sobre la mesa. Si todo fuera un show, el debate se evaporaría rápidamente. Lo que ocurre es justo lo contrario. Las preguntas siguen ahí, incomodando, incluso cuando se intenta cambiar de tema. Otro efecto relevante es la manera en que estas intervenciones alteran el comportamiento de otros grupos parlamentarios. En más de una ocasión, tras un discurso especialmente incisivo, se observa una mayor cautela en las intervenciones posteriores. Se evitan afirmaciones tajantes, se suavizan posiciones y se introducen matices que antes no aparecían. Esa autocorrección no siempre es consciente, pero es reveladora. Indica que el marco del debate ha cambiado, aunque sea de forma parcial. Desde la izquierda se interpreta este fenómeno como una recuperación de una función clásica del parlamentarismo, la de fiscalizar no solo con preguntas formales, sino con confrontación política directa. Durante años, esa función se había ido diluyendo en un intercambio de discursos que raramente se interpelaban entre sí. Cuando alguien rompe esa dinámica, el efecto no es solo discursivo, es estructural. El año 2025 está marcado además por una fuerte presión mediática sobre el Congreso. Cada palabra se analiza, se fragmenta y se amplifica. En ese contexto, muchas intervenciones se diseñan para no generar problemas, para no abrir flancos innecesarios. Las de Rufián van en la dirección opuesta. Asumen el riesgo de abrir flancos porque parten de la idea de que el silencio también tiene un coste político. Y a menudo, un coste mayor que el de la confrontación. La derecha intenta neutralizar este enfoque acusándolo de irresponsabilidad o de contribuir a la crispación. Sin embargo, esa crítica pierde fuerza cuando se contrasta con la normalización de discursos mucho más agresivos que no reciben el mismo nivel de reproche. La selección de lo que se considera crispación y lo que se considera firmeza no es neutral. Responde a intereses y a posiciones de poder dentro del propio sistema político y mediático. Desde una perspectiva de izquierdas, esta asimetría confirma que el problema no es el tono, sino el contenido. Hay discursos que se toleran aunque degraden el debate democrático, y otros que se penalizan precisamente porque lo ponen en cuestión. Las intervenciones de Rufián pertenecen claramente a esta segunda categoría. No porque sean más duras, sino porque apuntan a estructuras de poder y a consensos implícitos. La influencia de estas intervenciones también se percibe en el debate interno de la izquierda. Generan discusión, incomodidad y, en ocasiones, discrepancias estratégicas. No todo el mundo comparte el mismo enfoque ni la misma valoración del riesgo. Sin embargo,
Incluso entre quienes discrepan del estilo, existe un reconocimiento implícito de su eficacia para señalar problemas que de otro modo quedarían diluidos en el ruido parlamentario. En 2025, el Congreso es un reflejo de una sociedad en transformación, atravesada por tensiones territoriales, sociales y generacionales. Pretender que ese reflejo sea amable y ordenado es una ilusión. La política no puede limitarse a administrar esas tensiones, tiene que enfrentarlas. Las intervenciones que incomodan suelen ser las que mejor capturan esa necesidad, aunque generen rechazo en quienes preferirían una política más previsible. La agenda mediática posterior a estas intervenciones suele girar en torno a una pregunta recurrente. ¿Por qué ha generado tanto revuelo algo que, en esencia, se limita a señalar hechos conocidos? Esa pregunta es reveladora. Indica que el problema no es la novedad del contenido, sino el hecho de que se haya dicho con claridad en un espacio institucional. Lo que se tolera en el comentario informal se vuelve escandaloso cuando se verbaliza en el Parlamento. La izquierda subraya que esta diferencia no es casual. El Parlamento es un espacio de legitimación. Lo que se dice allí adquiere un peso político distinto. Por eso determinadas verdades incómodas se prefieren fuera, en el rumor o en la tertulia, pero no dentro del hemiciclo. Cuando se cruzan esas fronteras, el sistema reacciona defensivamente. El efecto acumulativo de las intervenciones de Rufián durante 2025 empieza a dibujar un patrón claro. No se trata de momentos aislados, sino de una estrategia sostenida que va marcando líneas rojas discursivas. Pactos con la extrema derecha, normalización de retrocesos en derechos y discursos de doble rasero aparecen una y otra vez como ejes centrales. Esa repetición no es redundante, es insistente. Busca fijar un marco alternativo frente al dominante. Desde una perspectiva de izquierdas, esta insistencia es clave para disputar el sentido común. El sentido común no se transforma con una sola intervención, se transforma con repetición y coherencia. Cada discurso añade una capa más a un relato que compite con el relato hegemónico. Y aunque no siempre gane la batalla inmediata, va erosionando certezas que parecían inamovibles. Llegados a este punto, resulta evidente que las intervenciones de Gabriel Rufián en el Congreso durante 2025 no pueden entenderse como una simple suma de momentos virales ni como una estrategia comunicativa aislada. Lo que se ha ido construyendo a lo largo del año es algo mucho más profundo, una forma concreta de disputar el sentido del debate parlamentario en un momento de máxima fragilidad democrática. Fragilidad no entendida como debilidad institucional inmediata, sino como desgaste acumulado de normas no escritas, consensos mínimos y líneas rojas que durante años parecían inamovibles. El Congreso de 2025 es un espacio en el que conviven discursos abiertamente incompatibles entre sí, pero no todos se tratan de la misma manera. Algunos se normalizan, se contextualizan o se justifican en nombre de la pluralidad. Otros se señalan como problemáticos no por su contenido, sino por su tono. Esta asimetría ha sido uno de los principales objetivos de las intervenciones de Rufián, no mediante una denuncia abstracta, sino exponiéndola en tiempo real, delante de quienes participan de ella. El carácter demoledor de estos discursos no reside en la agresividad verbal, sino en la ruptura de una dinámica cómoda para muchos actores políticos. Durante años, una parte importante del parlamentarismo español ha funcionado sobre la base de acuerdos tácitos sobre lo que se puede decir y lo que conviene dejar implícito. Rufián ha decidido romper esos acuerdos no escritos, y eso tiene consecuencias. Cuando se verbaliza lo que otros prefieren gestionar en silencio, se desestabilizan equilibrios que parecían sólidos. Desde una perspectiva de izquierdas, este fenómeno se interpreta como una reacción lógica a un contexto político en el que el desplazamiento del marco se ha vuelto demasiado evidente como para seguir fingiendo normalidad. Pactos con fuerzas reaccionarias, relativización de discursos de odio y dobles varas de medir en la exigencia de responsabilidades han dejado de ser excepciones para convertirse en parte del paisaje. Ante ese escenario, la confrontación directa aparece no como una opción estética, sino como una necesidad política. A lo largo de 2025, cada intervención especialmente incisiva ha generado el mismo patrón de respuesta. Primero, una reacción airada en el hemiciclo. Después, una amplificación mediática centrada en el tono. Finalmente, un intento de cerrar el debate sin entrar en el fondo. Sin embargo, ese cierre nunca ha sido completo. Algo queda flotando. Una pregunta sin responder, una contradicción señalada, un silencio que pesa más que cualquier réplica. Ese residuo político es lo que convierte estas intervenciones en algo más que un instante. El impacto a medio plazo empieza a notarse en la percepción ciudadana del Parlamento. En un contexto de desafección creciente,
Una parte de la sociedad identifica en este tipo de discursos una ruptura con la sensación de irrealidad institucional. No porque ofrezcan soluciones inmediatas, sino porque reconocen el conflicto en lugar de disimularlo. Para muchos ciudadanos, ver reflejadas en sede parlamentaria las incoherencias que perciben fuera supone una forma de reconexión con la política, aunque no siempre compartan todas las posiciones. La derecha ha intentado contrarrestar este efecto presentando a Rufián como un factor de crispación que degrada el debate. Sin embargo, esa acusación pierde fuerza cuando se observa el contexto general. La crispación no aparece cuando se nombra el problema, aparece cuando el problema se oculta mientras sus efectos se extienden. La normalización de discursos excluyentes, la banalización de retrocesos en derechos y la indulgencia selectiva ante determinados comportamientos son, en sí mismos, factores de crispación estructural. Desde la izquierda se insiste en que existe una diferencia fundamental entre confrontar y deslegitimar. Confrontar implica reconocer al adversario político como interlocutor, pero exigirle coherencia. Deslegitimar implica negar esa condición y reducir el debate a una guerra de relatos. Las intervenciones de Rufián, por incómodas que resulten, se sitúan en el primer terreno. No niegan el conflicto, lo hacen explícito. Y en una democracia, hacer explícito el conflicto es preferible a gestionarlo mediante silencios. Otro elemento clave del cierre de este análisis es la dimensión temporal. Las intervenciones más demoledoras no se miden solo por su impacto inmediato, sino por su capacidad para fijar marcos que persisten. En 2025, términos como responsabilidad política, coherencia democrática o líneas rojas han vuelto al centro del debate no porque todos estén de acuerdo en su significado, sino porque alguien ha obligado a discutirlos. Esa discusión, incluso cuando es incómoda, es un síntoma de vitalidad democrática. El intento de aislar estas intervenciones como excentricidades individuales choca con una realidad evidente. Se producen en un momento histórico concreto y responden a tensiones reales. No surgen en un Congreso estable y previsible, sino en uno atravesado por la fragmentación, la polarización y la presión de discursos autoritarios. Pretender que ese contexto se gestione con fórmulas retóricas del pasado es una ilusión que cada vez convence a menos gente. La izquierda observa en este fenómeno una advertencia y una oportunidad. La advertencia es clara. Cuando el debate se vacía de contenido y se refugia en la forma, la democracia se debilita. La oportunidad consiste en recuperar una política que asuma el conflicto como parte legítima del proceso democrático, sin miedo a incomodar ni a pagar costes a corto plazo. Las intervenciones de Rufián no garantizan ese giro, pero lo señalan como posibilidad. El coste personal y político de esta estrategia no es menor. Ataques constantes, caricaturización mediática y una hostilidad sostenida forman parte del precio que se paga por romper consensos tácitos. Sin embargo, ese coste también revela algo importante, que el discurso no es inocuo. En política, lo que no molesta rara vez transforma nada. Y lo que transforma casi siempre encuentra resistencia. En 2025, el Congreso se enfrenta a una disyuntiva que va más allá de nombres propios. Puede seguir funcionando como un espacio donde se gestionan silencios y equilibrios frágiles, o puede asumir su papel como lugar de confrontación democrática real. Las intervenciones más demoledoras de Rufián no resuelven esa disyuntiva, pero la hacen visible. Y hacer visible una disyuntiva es el primer paso para que deje de ser ignorada. Este cierre no pretende convertir a un solo diputado en eje de toda la política parlamentaria, sino utilizar su papel como síntoma. Un síntoma de que algo se está moviendo, de que ciertas inercias ya no funcionan y de que la política del no molestar empieza a mostrar sus límites. En ese sentido, el año 2025 puede ser recordado como un momento de inflexión discursiva, aunque sus consecuencias definitivas aún estén por verse. La pregunta que queda abierta no es si este estilo de intervención continuará, sino cómo responderá el resto del sistema político. Si optará por blindarse aún más frente a la crítica directa o si asumirá que la confrontación clara es preferible a la erosión silenciosa. Esa respuesta no depende solo de un actor, depende de la capacidad colectiva de entender que la democracia no se protege escondiendo conflictos, sino afrontándolos. El balance final de estas intervenciones es, por tanto, menos espectacular de lo que sugieren algunos titulares y mucho más profundo de lo que admiten sus detractores.